Hola amigos? Buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. La Fiscalía General del Estado inició una investigación sobre las declaraciones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, donde promueve la creación de un ejército propio. El anuncio lo realizó el sábado pasado durante una concentración indígena en Morona, Santiago, a pesar de mantenerse el diálogo de paz con el gobierno. Sábado 19 de octubre, Macas, provincia de Morona, Santiago, ante un coliseo lleno de simpatizantes, el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, arengó a la multitud preguntando si la gente está cansada. Tras la respuesta vino el pedido. ¿Están cansados? Eso quiere decir que hay que continuar con la paralización, compañeros y compañeras. Pero hubo más. Vargas habló de crear su propio ejército. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. Nuestra propia seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. Unas declaraciones que al gobierno le llaman la atención, ya que se supone que la Confederación de Nacionalidades Indígenas es parte del diálogo de paz que se estableció con el régimen para evitar que días llenos de violencia, sangre y millonarias pérdidas económicas se repitan en todo el país. Ante la abierta amenaza, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, recordó que cualquier intento de pretender crear una organización armada está tipificado en el Código Penal. Esto no lo puede anunciar y no lo puede hacer ninguna persona en el país. El Estado ecuatoriano se expresa o tiene la posibilidad, la competencia legal del uso de la fuerza legal en el marco de la Constitución y la ley a través de las Fuerzas Armadas y a través de la Policía Nacional. Por lo que el gobierno pidió a la Fiscalía investigue. Le corresponde a la Fiscalía y a los jueces determinar cómo actuar al respecto. A nosotros como Ejecutivo nos preocupa enormemente. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que ante estas declaraciones inició ya una investigación previa con base en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal, que establece: grupos subversivos, la persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Vargas, lejos de desmentir sus palabras, señaló en su cuenta de Twitter que la formación de la Guardia Indígena nace del derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de los territorios y comunidades. Para el exministro de Defensa, Hugo Hunda, las declaraciones de Vargas resultan desatinadas y parecerían tener un propósito: llevar al Estado ecuatoriano a desbarrancarnos en la politiquería de ellos. Joana Ramos, 24 horas. En 10 días debe estar listo el decreto que focalizará el subsidio a los combustibles para poder incluir el ahorro en la proforma presupuestaria 2020. El ministro de Economía aseguró que hay coincidencias sobre que el subsidio al diésel tiene mayor efecto en la población pobre. A poco más de una semana de que volviera la calma tras la derogatoria del decreto 883, aún hay un tema pendiente: el nuevo decreto que lo reemplaza. El ministro de Economía, Richard Martínez, responde cuándo debería estar listo, al menos para cumplir los tiempos del área económica, no política, lo deja claro. En no más de 10 días, el decreto debe estar listo para que el ahorro pueda ser incluido en la proforma presupuestaria 2020. Se esperaría que sí. Yo en esto quiero ser prudente también porque hay un balance político de por medio, pero al menos desde el punto de vista económico nosotros esperaríamos que así sea, porque el presupuesto tiene que recoger ya estas variables, ¿no? Y es que la focalización del subsidio va. El ministro, sin querer confirmar la decisión que se tomará sobre a cuál combustible se le eliminará o reducirá el subsidio, sí hace una comparación entre el efecto que podría tener la eliminación de este para la gasolina y para el diésel. Para el ministro es más sensible tocar el diésel, y es en lo que coincide con algunos sectores. La gasolina tiene un comportamiento diferente porque va hacia el vehículo, y las personas pobres y en extrema pobreza no necesariamente tienen vehículo. Distinto del diésel, cuando el diésel tiene un efecto, por ejemplo, en el servicio de transporte público que hay que tomar en cuenta. Y en consecuencia necesita de un análisis diferenciado. Entonces allí podemos encontrar ya un primer mecanismo de focalización de estos diálogos que hemos venido haciendo.
Además, se plantea la gradualidad, es decir, ir eliminando de a poco el subsidio y también la entrega de bonos a los sectores con menos recursos que podrían sufrir un impacto. Hay más de 10 propuestas sobre la mesa que deberán definirse antes de presentar la proforma. De ello, a su vez, depende la nueva reunión con el FMI. Hay dos objetivos. El uno es garantizar que el acuerdo permanezca, ¿no? Y segundo objetivo, el perfeccionamiento o la reestructuración de ese acuerdo. Lo que evidentemente el ministro no puede precisar tiempos es para la aprobación de la reforma tributaria, pues está en la Asamblea. Por lo que se pudiera recaudar no estará incluido en la proforma presupuestaria. Dayana Monroy, 24 horas. Por unanimidad en la Asamblea se decidió suspender el salario de 4 legisladores de la Revolución Ciudadana. Uno está detenido y los otros 3 están autoasilados en la Embajada de México en Quito. Fue el Consejo de la Administración de la Legislatura el que decidió que el salario de 4 legisladores de la Revolución Ciudadana sea suspendido temporalmente. Esa remuneración será entregada a los asambleístas alternos que ya están principalizados. El CAL se habrá asesorado legalmente y la decisión que ha tomado yo creo que es justa. Además es un clamor ciudadano porque no puede ser que asambleístas que no estén asistiendo a la Asamblea Nacional estén percibiendo un sueldo. En el caso de Jofre Poma, quien está con una medida cautelar por supuestamente haber paralizado un servicio público, hay un antecedente. El asambleísta Galván, que durante muchos meses cobró su remuneración estando en la cárcel, hay una glosa de Contraloría a los miembros del CAL que permitieron como máximo organismo de administración el pagar esta remuneración. De existir una sentencia en firme en el caso de lo que el proceso judicial que él sigue, en ese caso el CAL podrá tomar alguna acción ya definitiva. La misma suerte corren los 3 legisladores que están asilados en la Embajada de México en Quito. No tendrán su salario mientras no asistan a su trabajo. Están por su propia voluntad e incluso también como un propio reconocimiento de alguna responsabilidad en la protesta violenta, refugiados en la Embajada de México. Esta decisión es rechazada desde el bloque correísta. Evidente que no hay una normativa que pueda impedir que ellos puedan recibir su remuneración, no hay en la ley de la función legislativa. Sin embargo, tras pedidos del bloque de la Revolución Ciudadana y también de los asambleístas asilados, serán recibidos ante el CAL este jueves. La posibilidad de que esta comparecencia se pueda efectuar ya sea de manera virtual o presencial. Un asambleísta recibe un salario de $4.700 mensuales. A esto se suma el subsidio de pasajes y residencia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los gobernadores de todo el país se reunieron con el presidente de la República, el vicepresidente y la ministra de Gobierno en el Palacio de Carondelet para informar lo ocurrido en cada provincia durante los 11 días de movilizaciones. Además, las autoridades mantuvieron conversaciones con la dirigencia de la transportación y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, quienes dijeron estar abiertos al diálogo y coincidieron en rechazar cualquier tipo de movilizaciones. Hubo provincias especialmente complejas, especialmente violentas. Ustedes saben que llegamos a tener 10 gobernaciones tomadas, así que esta fue una mañana importante también para escuchar los reportes de cada gobernador, de cada gobernadora y también para conversar con ellos sobre qué es lo que viene luego, sobre cómo vamos a reconstruir también las relaciones con los sectores que durante este periodo fueron sectores importantes. Nosotros nos mantendremos en la mesa de diálogo para nosotros también ir con una propuesta que estamos construyendo como FENOCIN para el tema del nuevo decreto. Y este decreto tiene que ser no para que alguien pierda o gane, no, sino para que gane el pueblo ecuatoriano. Comerciantes y agricultores de los cantones de Guayas y Los Ríos redoblan esfuerzos para reactivar el comercio. Muchos esperan los 4 días de feriado que se aproximan para poder recuperar lo perdido. Uno de los sectores más comerciales del Cantón Durán se convirtió en zona de guerra durante las manifestaciones de días atrás. Hoy el lugar luce así, la calma regresó y con ella el trabajo. A lo largo de la avenida Nicolás Lapenti son decenas los negocios que ofrecen desde muebles hasta comida. Todos ellos tuvieron que cerrar sus puertas por el paro.
un cierre forzado que representó centenares de dólares en pérdidas al día. Ahorita como que recién se está componiendo, porque recuerde que la gente por eso se perdió las pérdidas, no las laboraron. Ya ahorita estamos normal, sí, gracias a Dios, estamos esperando que se mejore un poco más la situación. El kilómetro 26, una de las puertas de ingreso a la ciudad de Guayaquil, fue constantemente amenazado por la llegada de manifestantes violentos, según informaron las autoridades. Esto provocó que todo el comercio del sector tuviera que cerrar sus puertas por varios días. Alexis atiende un comedor a un lado de la carretera. Él espera que en el próximo feriado el negocio se levante. Ahí se está normalizando, ahora está volviendo de nuevo a la normalidad como estaba de nuevo el sistema. Joaquín siembra arroz, yuca y verde. Durante el paro no pudo sacar sus productos a vender, por lo que muchos de ellos se perdieron. Ahora intenta recuperarse. Ya estamos ahorita, ya estamos tranquilos, así estamos recuperando todo de esta pérdida que ha habido en el sector. En el centro de Babahoyo, Carlos tiene un local de electrodomésticos. Tiene ofertas y precios más bajos. Lo que más quiere el pueblo es que ya todos estemos en calma. Y es así como el comercio y el campo intentan levantarse. Creo que todo lo que queremos es paz, todo lo que queremos es trabajar. Sí, lo que más toca es trabajar, porque si no, ¿quién nos va a dar de comer? Joana Ramos, 24 horas. Y dos recursos imposibilitan a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016. Además de la suspensión de la competencia de la jueza Daniela Camacho tras ser notificada con la recusación, se aceptó a trámite la apelación a la prisión presentada por Rafael Correa, Jorge Glass y otros 6 procesados. La mañana de este martes, la notificación llegó al despacho de la jueza del caso Sobornos 2012-2016 y así la competencia de Daniela Camacho fue suspendida, por lo que no podrá reinstalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios de sus exministros y empresarios. El conjuez Wilman Terán y el juez Marco Rodríguez conocerán las demandas interpuestas por el expresidente Rafael Correa y por el exministro Vinicio Alvarado, que serán tratadas por separado. Pero este no es el único recurso que se interpone a la reinstalación de la audiencia, pues este lunes por la tarde se le puso fecha a una audiencia de recurso de apelación. Se admitió a trámite el pedido de apelación a la prisión presentado por Jorge Glass, Yamil Massú, Vinicio Alvarado, Rafael Correa, Kai Runguo y Walter Solís. La audiencia quedó definida para el viernes 25 de octubre a las 14:45. Para la diligencia fue convocada la Fiscalía General. Por su parte, la recusación presentada contra la jueza Daniela Camacho también deberá resolverse en audiencia. En ambos casos podrá aprobarse o negarse los pedidos. Si esto último ocurre, continuará la audiencia contra las 24 personas procesadas por el delito de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Dayana Monroy, 24 horas. El juez de garantías penales Jorge Martínez declaró nulo el proceso por enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván Espinel, argumentando similitudes con el proceso por lavado de activos donde fue sentenciado. La Fiscalía apelará esta decisión. A las 11:30 de este martes en el complejo judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra el exministro Iván Espinel por presunto enriquecimiento ilícito. En esta etapa, el juez de la causa, Jorge Martínez, revisó posibles vicios y nulidades en el proceso. Tras 1 hora y media de diligencia, Martínez dio a conocer que encontró similitudes con la sentencia condenatoria que recibió Espinel en mayo pasado por lavado de activos. Es decir, acogió el argumento de la defensa que pedía que Espinel no sea juzgado 2 veces por lo que consideraban la misma causa. El fiscal del caso, Gustavo Benítez, se mostró inconforme con la decisión. El juez nunca analizó la pretensión punitiva y respecto a los hechos, el juez confundió el delito de lavado de activos versus el delito de enriquecimiento ilícito, que son totalmente diferentes. Benítez asegura que Fiscalía, Contraloría y Procuraduría apelarán la decisión. Para que 3 jueces de una instancia superior decidan en apelación si es que el juez decidió bien o decidió mal. Como parte de la decisión del juez Martínez, también se levantó la prisión preventiva y la prohibición de salida del país, que pesaban sobre el exministro. Espinel, sin embargo, cumple una sentencia de 10 años de prisión por lavado de activos. El fiscal Benítez asegura que sobran razones para que el exfuncionario sea también sentenciado por enriquecimiento ilícito, ya que sostiene
Espinel no pudo justificar el incremento de su patrimonio mientras fue funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un funcionario público que a lo largo de 6, 7 años alcanzó a recibir unos $170.000, aparece con una fortuna ilícita de $500.000. Durante el proceso, la audiencia preparatoria de juicio fue suspendida en 9 ocasiones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continuamos con más información para contarles que Ecuador avanza en su objetivo de construir una nueva refinería con capital 100% privado. Para esto se recibieron 6 expresiones de intereses que serán analizadas en los próximos 30 días. La necesidad del país de construir una nueva refinería causó el interés de 5 empresas y un consorcio. Es decir, son 6 expresiones de interés para la construcción de una refinería de alta conversión de hasta 300.000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, esto, a criterio de expertos analistas petroleros, tiene visiones distintas y contrapuestas. Según Fernando Santos Albite, exministro de Energía, es una buena noticia. Porque el Ecuador necesita una nueva refinería para evitar la salida de divisas al importar productos. Mientras del otro lado, al analista petrolero Luis Calero le causa sorpresa que haya interesados en esta aventura, porque este no es un proyecto, es una aventura. Las expresiones de interés vienen de las empresas Técnicas Reunidas S.A., Meribano Hidrocarburos S.A., Ingeniería Coliseum, Hoscan Group AG Switzerland, Corfid S.A. y del consorcio Sage Corp. En lo que coinciden es en la necesidad de ampliar la capacidad de refinación. Esmeraldas podría ser ampliada, La Libertad podría ser ampliada y Suspinde podría ser ampliada. Es decir, que el déficit que tenemos en este momento en producción para satisfacer la demanda puede ser cubierto con ampliación de las plantas que tenemos. Esta construcción de la nueva refinería, que de hacerse tomará algunos años, no nos debe hacer olvidar un problema más urgente: reparar bien Esmeraldas. Se necesita una inversión de $700 millones. Lo que actualmente producen nuestras 3 refinerías no es suficiente para el consumo. Y el Ecuador consume 260.000 barriles por día. Es decir, solo la mitad es producido localmente, la otra mitad a un gran costo hay que importarlo. Ahora el gobierno tiene un plazo de 30 días para el análisis de documentación que incluye parámetros como la experiencia, solvencia y licitud de fondos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La secretaria jurídica de la presidencia, Johanna Pesantes, dio a conocer algunos temas importantes comprendidos en el veto al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos ajustes a delitos comunes como robo, asesinato y violencia sexual. En medio de una agitada jornada de reuniones en el Palacio de Carondelet, la secretaria jurídica de la presidencia, Johanna Pesantes, acompañada del secretario particular Juan Sebastián Roldán, dio a conocer algunos de los temas más importantes del veto al Código Orgánico Integral Penal. Entre ellos están ajustes a las sanciones que reciben quienes cometen delitos comunes como robo, violencia sexual, asesinato y secuestro. Por ejemplo, con el veto se atribuye a la fuerza pública el retiro de armas blancas para así evitar que se cometan otros ilícitos. Respecto a la reincidencia, se propone aplicarla en el cometimiento de cualquier delito. Actualmente te daba la posibilidad de que tú vuelvas a ser penado por o se te aplique la reincidencia siempre que vuelvas a cometer el mismo delito. Y el cambio que se ha propuesto es que sea por el cometimiento de cualquier otro ilícito. También se introducen agravantes respecto a violación en caso de ser una persona cercana a la víctima quien cometa el delito, y se plantean sanciones para quien, sabiendo del delito, no lo denunció, entre ellos educadores, médicos y cuidadores. Además, se aplicarán nuevos agravantes para cualquier delito cometido en medio de conmoción social. Por ejemplo, cuando la infracción se ha cometido en contra de un servidor policial o cualquier servidor de seguridad ciudadana y orden público que se encuentre cumpliendo su deber. También cuando la infracción cometida ha afectado a bienes patrimoniales, médicos, de periodistas, de personal de asistencia humanitaria. Que las personas sepan que si van y agreden también multitudinariamente a un periodista, a un médico o a un servidor público que simplemente está cumpliendo con su deber, tendrán una sanción bastante más grave de la que existe hoy día. Y se vuelve a plantear la tipificación del delito de abuso de armas. Mirando que aquella persona que pueda utilizar el arma, pero en uso de su legítima defensa, no puede llegar a tener una sanción. Mientras que para combatir la corrupción, dijeron, el presidente vetó la incautación y decomiso sin sentencia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
El proyecto económico urgente fue ya remitido a la Comisión Económica de la Asamblea, donde será tratado. Esta comisión espera aprobar este proyecto en 22 días. La ley de crecimiento económico que fue presentada por el Ejecutivo la semana anterior fue calificada y enviada por el Consejo de la Administración Legislativa a la Comisión de Régimen Económico. Esta mesa que dirige el oficialista Daniel Mendoza se reunirá este miércoles para abocar conocimiento y aprobar el cronograma de trabajo de esta ley que reforma a 22 cuerpos legales. Para que hasta el 1 de noviembre podamos tener un primer informe, un informe para primer debate, luego que el Pleno pueda de manera amplia, transparente y muy frontal también hacer las propuestas necesarias, entiendo hasta alrededor del 5 de noviembre para que esto pueda regresar a la comisión y que nosotros podamos procesar un segundo informe hasta el 11 de noviembre. Para este jueves en la tarde fue convocado el ministro de Economía y Finanzas para que explique el proyecto enviado por el Ejecutivo. Entre otras decisiones que tomó el Consejo de la Administración de la Legislatura fue dar paso a la creación de esta comisión para que investigue los hechos suscitados durante 11 días de protestas en el país. Se conocerá en el pleno del jueves quiénes la integrarán. Y la evaluación a jueces y conjueces está en la recta final. El Consejo de la Judicatura recibirá el informe con las calificaciones en los próximos días y según eso decidirá a quienes ratifica como magistrados o quienes son destituidos de sus cargos. 8 meses después de haber iniciado el proceso de evaluación a los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el proceso de valoración de los magistrados está a punto de arrojar resultados. Esta semana, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá conocer el informe final de este proceso. Los jueces que no alcancen 80 puntos sobre 100 serán separados de sus cargos. Sin adelantar cuántos de los magistrados no lograron sumar este puntaje, Ramiro García, miembro del Comité Evaluador, sostiene que los resultados reflejan varias falencias. Nos ha parecido bastante preocupante, por decirlo de alguna manera, los resultados, sobre todo tratándose de jueces de la más alta instancia judicial del país. Esto de alguna manera ratifica por qué la ciudadanía tiene una falta de confianza en la justicia. Tras ser notificados, corre un plazo de 3 días para que los magistrados apelen los resultados, 5 días más para que el Consejo de la Judicatura valore el recurso. De ser separados de sus cargos, según el vocal José Morillo, deberán asumir con jueces temporales. Que hayan participado en un concurso público y que hayan obtenido una calificación adecuada. Y aunque señala que la mayoría de magistrados fueron obedientes a lo establecido en la Constitución, 4 de ellos se declararon en resistencia e inasistieron a la prueba oral. María Rosa Merchán, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, María del Carmen Espinosa, Miguel Jurado y Luis Enríquez, destituido el 1 de octubre por fallar a favor del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y dictar una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva. No tienen el puntaje que debieron obtener dentro de esa sustantación oral, que tenía 15 puntos. Para García, este tipo de evaluación demuestra la necesidad de mejorar los procesos de selección de jueces en todo el país, para que solo los más altos juristas ocupen altas magistraturas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El pasado 8 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Desde entonces, el documento propuesto por el Ejecutivo reposa en la Comisión de Soberanía. Autoridades han insistido en su pronta tramitación. Fue enviado por el presidente Lenín Moreno el pasado 29 de julio. Es el proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que propone 86 modificaciones a la normativa vigente. En la sección sexta, que hace referencia a la deportación y expulsión, se propone modificar el artículo 142, determinando que los extranjeros que no han regularizado su situación migratoria en Ecuador deben salir del país de forma inmediata. La normativa vigente da un plazo de 30 días para el efecto. Actualmente el gobierno emprende un plan de regularización de ciudadanos venezolanos, proceso que termina en marzo de 2020. Así lo dijo el viceministro de Movilidad, Carlos Velastegui. Si no hay un registro y no se ha pasado por el censo migratorio, no van a poder iniciar el proceso de regularización, no van a poder beneficiarse de obtener o postular a una visa de excepción por razones humanitarias.
La no regularización es una de las 8 causales de deportación que estipula la Ley de Movilidad y que no se planean modificar. Sí se propone un cambio total del artículo 144, donde se detalla el procedimiento para la deportación. Este proceso ha sido criticado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en diferentes ocasiones. Son herramientas engorrosas y que exigen una cantidad de tiempo que debería mejorarse. La normativa vigente permite que los ciudadanos extranjeros planteen recursos de reposición y apelación, una vez que se ha definido su deportación. La reforma propone eliminar esta posibilidad, así como los 10 días de plazo para convocar a la audiencia y los 2 días de plazo para emitir la resolución. Encontramos que pueden darse ciertas contradicciones dentro del formato de la propia ley. Existen ciertos elementos que tienen que ser revisados a la luz de la práctica que se ha venido aplicando. Hemos hecho nosotros un pedido a los gestores de la norma. El proyecto reformatorio a la Ley de Movilidad se encuentra en la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, a la espera de su trámite. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 3 funcionarios de la administración del alcalde de Quito, Jorge Yunda, fueron removidos de sus cargos. Aunque el alcalde lo niega, en esto de aquí, en el Consejo, afirman que se debe a su accionar durante las manifestaciones de días pasados. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, reestructura su gabinete y confirma la salida de 3 de sus funcionarios que empezaron su gestión hace solo 5 meses. Deja la Secretaría de Seguridad Euclides Mantilla. También deja su cargo la secretaria de Ambiente Marianela Erigoyen y el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Dani Gaibor. Les agradecemos mucho la labor que han hecho en el municipio. Salen absolutamente con un trabajo que lo valora la ciudadanía. De momento únicamente hay reemplazo para el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sí ha sido invitado el doctor Juan Manuel Aguirre, quien estará a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito y continuar con una labor de ordenar a la ciudad que lo ha venido haciendo de manera espectacular el señor Dani Gaibor. Según Yunda, el haberles aceptado la renuncia a estos funcionarios no tiene relación con las protestas que se registraron en días pasados. Sin embargo, algunos concejales opinan lo contrario. Hay personas que buscaron politizar la seguridad en Quito y otras personas que creo que faltan que se vayan cambiando, refrescando por el bien de la ciudad. Algunos ediles, sobre todo de la bancada correísta, evitaron pronunciarse. Otros consideran que los nuevos perfiles para esos cargos deben ser analizados minuciosamente por el bien de la ciudad. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Detienen a 6 personas más por un nuevo caso de red de tramitadores de licencias de conducir en Quito, donde está involucrado también otro funcionario de la Comisión de Tránsito. Durante la madrugada, 6 personas más fueron detenidas en el operativo denominado Victoria por un nuevo caso de red de tramitadores de licencias. Esta vez ocurrió en Quito. Se encuentra desde certificados médicos en blanco firmados, solo para poner los nombres de las personas que han sido engañadas con este tipo de trámites. 7 allanamientos se ejecutaron en Cayambe para dar con el paradero de la red de tramitadores. Uno de ellos es también funcionario de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Otras instituciones más estarían involucradas. Sí, está un funcionario también. El allanamiento del día de hoy, de la madrugada de hoy, incluye a 2 escuelas de conducción y es de ahí donde se ha encontrado esta información. Mientras que en Guayaquil los 3 tramitadores detenidos ya recibieron prisión preventiva por el delito de asociación ilícita. De 3 a 5 años de cárcel podrían pasar los procesados. Según las primeras investigaciones, se logró desarticular a una banda que operaba hace años. En este caso también está involucrado un funcionario que trabajaba hace 20 años en la Comisión de Tránsito. Entonces, cuando el usuario normal iba, cancelaba sus valores en el banco, se sentaba en la computadora para sacar un turno en la ANT, le salía para después de 3 o 4 meses. Era lógico, porque como todo ese universo de turnos ya estaba acaparado por los tramitadores, no iban a tener acceso para poder sacarlos inmediatamente. De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, se investigará quienes obtuvieron la documentación de forma fraudulenta. Estas licencias serán dadas de baja después de la investigación realizada. Si nosotros encontramos indicios de que la licencia fue fraudulentamente obtenida, será dada de baja automáticamente. En total son 9 las personas que han sido detenidas por el delito de uso fraudulento de documentos falsos. Las autoridades no descartan más responsables en estos casos. María Verónica Henk, 24 horas.